Lo mejor del yogur está en la tapa. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que escuchen este podcast. En el programa de hoy vamos a hablar con dos jóvenes que se dedican a la política en San Sebastián de la Gomera. Uno de ellos es concejal en el ayuntamiento y el otro es consejero en la oposición en el Cabildo de la Gomera. Cada uno es miembro de una formación política y nos van a contar cómo se iniciaron y cómo viven sus respectivos cargos. Hola a todos, esta semana que vamos a tratar el tema de la política y cómo se vive y se trabaja en la actualidad. Tenemos con nosotros a mi amigo Eleazar, concejal del Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera. Hola Eleazar, buenos días. ¿Qué tal, Néstor? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por invitarme a tu espacio y nada, un verdadero placer, de verdad. El placer es mío. La primera pregunta que te quería hacer es ¿cuándo sentiste curiosidad o notaste que te empezaba a interesar la política? Pues mira, la política para mí siempre ha tenido de forma algo intrínseca conmigo, ¿no? No es que yo viviera en una familia donde especialmente se hablara de política y se trataran temas políticos, todo lo contrario, yo creo que era un tema que más o menos, siempre con el respeto que teníamos en todas partes, pues no es que habláramos especialmente de política, pero sí es verdad que siendo pequeñito, siendo niño, ya empezaba a sentir y a interesarme por el tema. No es menos cierto que ya cuando uno va creciendo, va estudiando, en la universidad y demás, ya te empiezas a interesar un poco más, pero no es hasta cuando llego a mi isla nuevamente. Yo estuve un tiempo por circunstancias de formación estudiando fuera y ya no fue cuando volví a mi isla, a la isla de La Gomera, a nuestra isla, a un poco buscar esa como te diría, estabilidad laboral, ¿no? Buscando un poco con mi mujer y bueno, y formar una familia que afortunadamente es lo que tengo hoy, pues cuando realmente ya empiezo un poco a interesarme más, a ver programas específicos de política. Mi mujer me acuerdo que siempre me decía, pero hombre, por favor, ¿cómo un viernes te pones a ver programas de política con todas las cosas que hay que ver en la televisión? Y sí es cierto que es verdad que me interesaba, me gustaba y me llamaba la atención, ¿no? Está claro que, sinceramente te digo, Néstor, a mí siempre me ha gustado más la política más cercana, más del día a día, del vecino, que las grandes políticas que se ven en la televisión, en Madrid, y en las grandes capitales, ¿no? Pero también no es menos cierto que para estar al día y para saber y tomar buenas decisiones tienes que estar actualizado y tienes que saber exactamente qué se mueve a día de hoy en las decisiones que se están tomando a nivel estatal y por tanto no queda otra que estar actualizado. Pero bueno, no te voy a negar que me gusta y me entretiene saber de política y ver de política. Y que no puede ser todo fútbol, ¿no? De vez en cuando hay que ver algún debate también. Exactamente. Aunque mi mujer es más futbolera que política y prefiere ver los partidos conmigo, no todo va a ser fútbol y no todo va a ser los dibujitos también de los enanos, así que... ¿Cómo fue tu entrada en el partido? ¿Quién habló contigo? ¿Cómo fueron las reuniones? ¿Cuánto tiempo duró desde que empezaron a hablar contigo hasta que dijiste que sí? Pues mira, te cuento. Por circunstancias de la vida, todo devino de una relación que fui tomando con el que era consejero de deportes, ¿no? Yo estaba en la parte directiva de un club deportivo, ¿vale? Montamos un club deportivo porque otra de las cositas que siempre me han gustado es el deporte y empezamos a montar un club deportivo y eso de montar un club deportivo y te parece poco, pues al final decides estar haciendo una carrera de montaña y ese tipo de cosas que para entretenerte, como quien dice, ¿no? Y entonces pues a tenor de eso pues tuvimos que tener contacto con las administraciones públicas, ¿no? Porque necesitábamos de su apoyo. Ahí empezamos a contactar con el presidente del Cabildo, el consejero de deportes, el alcalde de San Sebastián del momento y demás, y el concejal de deportes del momento también. Y fuimos contactando. Y sí es cierto que con el consejero de deportes en ese momento, que era Dazar Reyes, el que actualmente es el alcalde, tuvimos una muy buena simbiosis en el sentido del trabajo y un poco pues trabajamos muy de la mano, él en la parte institucional que les tocaba, yo desde la parte deportiva con el resto del equipo que estábamos conformando, pues quien hacíamos la Gomera Paradis esos años, que lo hicimos durante 2 años, ¿no?
pasado el tiempo, pues no sé, pues él vería que le gustaba cómo yo trabajaba y como las iniciativas que tenía, que cuando se conformó la agrupación socialista Gomera, pues recibí un día una llamada de teléfono de él diciéndome que si me podía acercar para reunirnos. Y nos reunimos y me planteó ser parte del proyecto y la verdad que sinceramente no me lo pensé mucho. ¿Por qué? Porque me gustaba la política, me gustaba cómo él trabajaba, me planteó un proyecto liderado por él, donde yo iba a ser una pieza importante dentro de su proyecto y qué más que encima para más Henry intentando ayudar a tu pueblo, ¿no? Yo creo que de las cosas que más orgulloso me puedo sentir y que nunca pensé que podría decir es que trabajo para mi pueblo, para mis vecinos y que las cosas que hago las hago para mejorar mi pueblo y eso es un orgullo muy grande, la verdad. Así que ese fue un poco el inicio político mío, fue a través del que es alcalde de San Sebastián actualmente por segunda vez y fue derivado pues del club donde estoy, bueno, sigo estando, sigo siendo parte, ya no parte directiva, pero sigo estando y con la organización de la Gomera Paradis fue como comenzó todo un poco a conocernos y el que motivó, estoy claro, a que, bueno, a día de hoy esté en política. ¿Crees que la formación que tenías te ayudó a desempeñar tu cargo? Sí, sinceramente sí. Como bien sabes y sabemos todos, pues en política no hay unos requisitos mínimos para entrar y ser cargo de responsabilidad, ¿no? Pero sí soy de la opinión que es importante tener una formación mínima. ¿Por qué? Hombre, una persona cuando toma un cargo de público toma decisiones, tiene que tomar determinadas decisiones importantes para la ciudadanía, para la propia administración y es importante pues tener unos conocimientos básicos, tener una determinada experiencia. Con este comentario no te quiero decir que soy de las personas que consideran que haya que excluir a la gente que no tiene formación, ni mucho menos. Yo creo que puede haber perfectamente una simbiosis, una unión entre personas con experiencia profesional, con experiencia de formación, pero es muy importante que los cargos públicos tengan mundo hecho y también formación, que tengan conocimientos suficientes, porque, por ponerte un ejemplo, la administración local más baja o la más mínima, que como se suele decir, o la más cercana, que es el ayuntamiento, tienes que tener conocimientos de derecho, porque estás constantemente viendo circunstancias de solicitudes que tú tienes que incoar expedientes para que los técnicos desarrollen y te van a llegar informes donde tú después tienes que decidir cosas. Vamos a ver, es verdad que siempre tengas a los técnicos a mano, pero para tu mayor garantía y para tú poder tomar decisiones más acertadas y conforme a derecho, ¿no? Es importante que tú tengas conocimientos en ese sentido. Con esto no te digo, vuelvo a repetir, aunque sea redundante, que ninguna persona no puede acceder a un puesto de cargo público, todo lo contrario. Pero creo que es importante que tengan formación, que tengan conocimiento y también, pues, si tienen un poco de experiencia profesional, no en el ámbito de la administración pública, sino en cualquier ámbito del sector que sea, en donde hayan podido aprender determinadas cosas que les puedan venir bien. Por ejemplo, fue mi caso. Yo venía del sector financiero antes de la administración pública y muchos conceptos que aprendí, muchas cosas que aprendí del sector financiero me han ayudado a una de las áreas que llevo, que es la Concejalía de Hacienda, ¿no? Así que eso me ha ayudado a mí, por ejemplo. Esas cosas, la verdad, que te ayudan a aprender más rápido, porque todos los días aprendes cosas nuevas. Quien diga que entra como cargo público a una administración y todos los días no aprende, está mintiendo, porque todos los días aprendemos. Y eso es lo bonito también y lo motivante de esta ocupación que tenemos ahora mismo, los que estamos desempeñando el cargo de concejal, de consejero, alcalde o presidente del cabildo, o los que correspondan, vamos, si nos vamos a mayor escala. Una cosa que te quería preguntar también, ahora que estábamos hablando de los principios, cómo empezaste y cómo llegaste, cuando te lo plantearon todo, me imagino que tú pensaste, bueno, en el caso de que me elijan voy a hacer, o me apetece hacer estas cosas, o quiero hacer estos cambios, y es cómo creías que era ser concejal y qué es lo que te encuentras realmente cuando entres. Una muy buena pregunta. Pues mira, cuando me empieza a poner por la mente pues la posibilidad de que si los resultados son buenos uno pueda ser concejal, sinceramente no sabía lo que me iba a encontrar, no te voy a mentir. Yo había estado trabajando en varios sectores, pero lo máximo que había tenido en las empresas donde había trabajado es una persona a mi cargo, es decir, yo solo estaba por encima de una persona que le daba mínimas nociones básicas de lo que fuera.
y durante un periodo de tiempo determinado. De resto yo siempre había sido, pues, tenía un rango bajo dentro de la empresa y no había tenido puestos de demasiada eh, dirección, como si dijéramos, a la hora de la organización y a la hora de la supervisión y a la hora de dar las correspondientes órdenes, ¿no? Entonces me encontraba un poco en ese desierto de decir, oye, yo ahora, si soy concejal, voy a tener un grupo de personas pues a mi cargo, ¿no? O responsables de mí que me van a pedir directrices de cómo tengo que hacer las cosas, ¿no? Entonces, me encontraba con ese vacío por ese lado, con esa desinformación, ¿no? Sí, como si dijéramos. Y después, pues por otro también, tampoco tenía conocimientos, porque es verdad que, bueno, nuestro pueblo, nuestra ciudad, afortunadamente, pues todos nos conocemos, pero no tenía ese amigo cercano dentro de la administración local que me pudiera comentar, oye, esto es así, oye, esto es asado. Me quiero referir, conocía a personas, pero ninguna eran de mi entorno más cercano como para poderle consultar o poderle decir, oye, ¿me puedes ayudar? Quítame dudas, ¿cómo es esto? ¿No? Entonces, sinceramente fue una sorpresa para mí. Recuerdo el primer día que accedí al ayuntamiento y me fui al que era mi despacho. Me pusieron una serie de notificaciones de decretos de alcaldía y te prometo, Néstor, y a todos los que nos están escuchando, que yo me pegué más de 30 minutos leyendo las notificaciones una por una, miraba para adelante, miraba para atrás y no me daba cuenta de lo que estaba leyendo. Y eso, bueno, que tengo mi carrera, tenía mi experiencia, pero eran tanto los nervios y eran tanto en ese momento el desconocimiento que, mira tú, fíjate tú que a día de hoy me llega una notificación y en 30 segundos la tengo leída, apunto lo interesante, lo que tengo que tener presente, o simplemente son cosas que yo propiamente he iniciado y las ha firmado y me está llegando el aviso de que se está haciendo o que ya se va a pagar al proveedor, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, recuerdo perfectamente esa circunstancia de que fue una experiencia totalmente nueva, una experiencia que no me imaginaba cómo podía ser y la verdad que, no te voy a mentir, es una experiencia bonita, es bonito, pues, sobre todo porque al final uno va, o yo lo he intentado así desde mis áreas, ¿no? Siempre con el respaldo del alcalde y de todo el equipo, yo he intentado en mis áreas siempre, pues, que haya un buen ambiente de trabajo, que los compañeros del ayuntamiento estén trabajando armónicamente, felices. Yo siempre intento generar buen ambiente por donde estoy, ¿no? A veces uno se equivoca. Yo siempre digo que todos los días me equivoco, ¿no? Cuando me levanto y cuando me acuesto siempre me equivoco. Es decir, somos humanos y siempre nos equivocamos, pero siempre intento que haya armonía en el trabajo, que la gente esté cómoda. Hombre, hay que trabajar, está claro, para eso nos están pagando todos los ciudadanos de nuestro municipio, pero se puede trabajar mucho pero armónicamente, feliz, contento y de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, pues esa fue la circunstancia. Y bueno, cuando ya me incorporé, como quien dice, al ayuntamiento, pues poquito a poco fui cogiendo el timón, aprendiendo mucho, porque era el momento, en ese momento, en la legislatura anterior, era el momento de aprender y ponerse un poquito al corriente de todo lo que había. Se daba la circunstancia de que entrábamos un grupo joven de gobierno a una administración gobernada por un grupo de personas desde hacía muchísimo tiempo y había que ponerse rápidamente al orden y al conocimiento propio de cómo estaba el ayuntamiento, qué faltaba por hacer, qué no faltaba, su estado de cuentas, todo. Es decir, había que aprender mucho en muy corto espacio de tiempo. Yo recuerdo de entrar a las 8 de la mañana, ser las 6 de la tarde, mi mujer llamarme y me decirme, Eleazar, ¿dónde estás? Digo, no, estoy en el ayuntamiento, que estoy aquí todavía enfrascado en papeles, ¿no? ¿Por qué? Porque era importante ponerte al día, saber cómo estaban las cosas para poder dar rumbo y dar continuidad a las cosas, porque sí que es cierto que mucha gente no lo sabe, pero en las administraciones públicas las cosas no van tan rápidas como a uno le gustara. Depende de muchos documentos, de mucha burocracia, depende de muchos trámites, ya no solo internos, muchas veces depende de trámites externos de otras administraciones que sin ese documento, sin esa autorización para tú poder continuar, pues puedes tener perfectamente parada una obra un mes. Y el alcalde y la corporación somos los primeros que queremos sacarlo, pero si no remitiéramos esa solicitud y no esperáramos la autorización, estaríamos entrando en una fase de incompatibilidad con lo que corresponde a derecho, ¿no? Entonces, pues bueno, los tiempos no son los que nos gustarían, pero está claro que tenemos que cumplirlos. Y como te decía, pues no, me tocó esa primera parte de experiencia, de dedicarle muchísimas horas,
conocer al grupo de personas con las que tenía que trabajar, porque eso es importante también, saber conocer a las personas, saber a qué se dedicaban, hacer determinados cambios que consideraban que eran oportunos, reunirnos muchos la corporación para tener puntos de vista y ver cómo iban las cosas. De forma semanal lo hacíamos. Y ese fue el primer inicio del camino, más o menos, de la experiencia como concejal. No sé si más o menos te he respondido. Sí, sí, vamos. Y muy bien, además. Ahora que me has dicho lo que te encontraste y cosas que te han gustado, me gustaría que me dijeras qué es lo que menos te gusta o te ha gustado de ser un cargo público. Me refiero a las qué cosas negativas le ves tú. Como cosa positiva, te podría decir que me encanta ayudar a los vecinos, creo que te lo comenté anteriormente, ¿no? Eso por un lado, el poder ayudar a los vecinos, el poder que un problema de un ciudadano que te viene con toda su humildad del mundo a comentarte y que tú le puedas ayudar de una manera o de otra, siempre dentro, como digo, de la legalidad, y que tú le puedas echar una mano desde la administración y que esa persona esté mejor gracias a que tú has podido hacer algo, lo que sea, mandar un técnico a ayudarle, lo que sea. Eso para mí es una satisfacción impagable, directamente. ¿Qué es lo que no me gusta tanto de la política? Pues bueno, yo creo que eso es la respuesta que cualquier político te podrá decir, y es que a veces la política recibes críticas de forma permanente y muchas veces injustificadas. Y no lo digo por mí, a mí que me digan o que me dejen de decir, pues bueno, creo que quien me conoce sabe que soy una persona tranquila, que voy a lo mío, que me sigo moviendo con el mismo entorno de gente y grupo de personas, que sigo manteniendo los amigos que tengo, me refiero que no he cambiado, por lo menos he intentado no cambiar, ¿no? Que a mí me critiquen, que la verdad, también te tengo que decir, Néstor, no he escuchado muchas críticas hacia mi persona, ¿no? Pero bueno, las críticas que recibe, muchas veces la gente no se da cuenta de que uno tiene hijos, tiene padres, tiene mujer y bueno, y unos personas. Y yo siempre te lo decía antes y os lo decía a todos, yo me equivoco todos los días, pero también es cierto que hay veces que la gente tiene la costumbre de criticar sin informarse de las cosas y muchas veces se vierte en comentarios negativos que no tienen sentido, que no tienen justificación ninguna porque son equívocos. No quiero decir que todas las personas no tengan la capacidad y el derecho de opinar, por supuesto que sí, ¿no? Pero es verdad que hay veces que se vierte en algún comentario del propio ayuntamiento o de mí como concejal o de cualquier compañero de la corporación que no están, como se dice, confirmados no es la palabra, bueno, sí, que no están confirmados, vamos a decirlo de esa manera, y que por tanto se está diciendo una cosa que no es real, ¿no? Eso quizás sea lo más feo, porque hay personas que les gusta criticar por criticar o buscar mal ambiente y esto, y sí es cierto que eso es la política, desgraciadamente, no solo en nuestra isla ni en nuestro municipio, eso se vive en todos lados. Conozco muchos cargos públicos de otros lugares, experiencias, hemos coincidido en reuniones, y al final uno va haciendo afinidad y va conociendo y siempre te lo comentan, que es igual en todos lados. Es decir, las personas tenemos por costumbre, el primer foco de crítica es el cargo público. Y hay veces que tienen razón y hay que reconocer y darse cuenta que eso es lo más importante. Cuando uno te llega una persona y te dice, oye, creo que aquí estás equivocado, lo analizas y tienes razón. Lo primero es disculparse, porque a mí nunca se me ha caído las orejas ni he tenido nunca ningún problema de pedir disculpas. Lo suelo hacer de forma permanente porque creo que es una de las cosas más bonitas, el perdón. Pedir disculpas, darte cuenta de que estás equivocado o que la decisión que has tomado no ha sido la más adecuada y la más acertada y bueno, tomar riendas para solucionarlo. Pero después hay veces que no tomas una decisión inequívoca, pero después simplemente por comodidad o por deporte nacional vas a criticarlo y después es una decisión que es positiva para nuestro municipio, que no afecta a la ciudadanía o que lo que afecta es porque resulta que estabas haciendo algo mal, como era, por ejemplo, estacionar mal tu vehículo. Ponemos una serie de tuberías, por poner algún ejemplo, para evitar que los coches estacionen mal y criticas al concejal de seguridad. Pues mira, quien lo estás haciendo mal eres tu vecino que estás aparcando mal tu coche en zona peatonal, por poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que se me viene a bote pronto a la cabeza, en el sentido de decir, y bueno, y como te digo, no por mí, sino por mi familia, porque bueno, mi familia es de aquí, es de San Sebastián, está todos los días en la calle
Y bueno, está claro que como a cualquier padre o madre, mujer o hijo, escuchar un comentario negativo de tu ser, pues duele, ¿no? Y eso sí que, pues es lo que no me gusta. Pero bueno, te repito que como valoración general, no te estoy diciendo de que me considero una persona criticada, ni mucho menos. La verdad que en ese sentido me siento muy afortunado y me siento muy querido por mis vecinos. Tengo que decirlo, me preguntas a nivel genérico y te respondo, pero sí, a nivel personal te digo que me siento muy querido por mis vecinos, me siento muy bien valorado por mis vecinos y quiero seguir en esa línea, intentando trabajar por lo menos el tiempo que me queda de esta legislatura para seguir atendiendo las necesidades que nuestros vecinos nos trasladan para intentar ayudarles en la medida de lo posible, toda la corporación, por supuesto. ¿Y alguna vez algún partido me ha dicho si quiero apoyarlo o incluso presentarme en algún puesto con ellos en alguna lista? Y siempre lo he rechazado y porque lo que he tenido, o sea, porque a mí lo que me viene a la mente es esa exposición y esa, no negatividad, pero sí que hay una cosa que me da mucha rabia y es que, por ejemplo, tú lo acabas de decir, incluso cuando lo haces bien, Néstor, no te se van te a escucha. criticar y te van a dar cera, te van a poner de vuelta y medio. Y claro, eso hay que tener un carácter y una forma de ser que yo, o sea, soy consciente que no lo tengo. Es que hay que tener, sí, una forma de ser o una paciencia, una calma que yo no tengo. Entonces, yo eso sí se lo valoro mucho a la gente porque estar ahí en el candelabro, como decía aquella, fijo y expuesto a críticas constantes, tengan razón o no, pues lo veo muy ingrato. O sea, yo sí creo que eso no está pagado, sea el partido que sea. O sea, porque al final tú lo has dicho, todo el mundo se equivoca y es que... La crítica no distingue de partidos políticos en política, es decir, No, no, eh, la gente, como te decía, se sienta en el bar a tomar el café y mira cómo está el pueblo y ya empieza con el comentario. Y repito, hay veces que tienen razón, porque es que es indudable que hacemos cosas que no hacemos del todo bien, no queriendo, sino por las circunstancias o por lo que sea, o porque nos equivocamos en las decisiones, eso somos humanos, ¿no? Pero hay veces, como bien decías tú, y te comentaba yo, que la decisión es positiva o que lo hacemos en aras de mejorar la, la vecindad, el municipio, y recibes igualmente críticas, ¿no? Entonces sí es verdad que no todo el mundo puede realizar esta labor porque yo he tenido compañeros y compañeras que hoy en la actualidad que han sido cargos y que les cuesta mucho ese contacto con el vecino porque tiene un carácter más fuerte o más directo y tienes que controlarte mucho porque al final de cuentas está claro. Yo afortunadamente creo que tengo un carácter afable, aunque sí es cierto que cuando me enfado, que se me sí, quiten los claro, delante, ¿no? pero como Pero todo el tengo un mundo, carácter afable, sí, tengo claro. un carácter afable y bueno, más o menos sé llevar las cosas y bueno, está claro que cuando te toca algún comentario, como me ha pasado y nos habrá pasado otro, de alguna persona que va a tu despacho y te larga alguna cosita, pues bueno, como hijo de buen andaluz intento torearlo lo mejor posible. Así que nada. Mira, ¿y cómo te ha afectado o ha afectado al trabajo del ayuntamiento el COVID-19, la pandemia? Mucho, Néstor, mucho. Y te explico por qué mucho. El COVID ha sido una pandemia que ha movido cielo y tierra y que la va a seguir moviendo. Y yo lo digo ahora, estamos en una fase de despreocupación total y no sabemos lo que nos viene y no nos acordamos de lo que hemos vivido. A nivel de ayuntamiento fue una experiencia muy nueva, pero difícil en el sentido de que, claro, nosotros éramos los máximos responsables en el ámbito de la seguridad de cada municipio para tomar las iniciativas correspondientes para garantizar la seguridad. Policía local es cierto que depende del ayuntamiento, pero en ese momento, cuando se nombró la situación de alarma, pasó a depender directamente del ministro del Interior, del gobierno estatal, pero bueno, es verdad, no es menos cierto que siempre estaban en contacto con el alcalde y conmigo como concejal de seguridad para un poco
tener conocimiento de qué aspectos o qué nociones o acciones se estaban desarrollando, ¿no? Pero en el ámbito de la propia organización ya nos implicó tener que tramitar urgentemente un expediente para dotar de portátiles a todo el personal que se fueran a casa y trabajar desde casa. Si es cierto que al principio pues los jefes de servicios sí venían y los cargos públicos íbamos al ayuntamiento de forma permanente. Pero eso nos implicó por ese lado. El personal comenzó a trabajar a través del teletrabajo y bien, la verdad que funcionó muy bien. Pero después nos implicó el cierre de parques, el cierre de zonas de ocio, la verificación, el tema de cuando progresivamente se fue estableciendo las correspondientes fases, la verificación de que los establecimientos de restauración cumplían con las normativas y los espacios, la publicación de forma permanente de información relativa a COVID, el tema de la limpieza. Tuvimos que hacer un refuerzo para el tema de la limpieza y la desinfección muy, muy grande por parte de la Concejalía de Obras y Servicios. Se tuvo que hacer un esfuerzo titánico para limpiar, para el tema de la desinfección. El alcalde, yo te lo confirmo, tuvo noches sin dormir por este tema, porque claro, al final la máxima responsabilidad recaía sobre él y todo el día planteando y viendo los decretos que llegaban del gobierno de Canarias, no del Estado, y que venían a pautar más o menos las directrices. Pues cada vez que salían al día siguiente nos sentábamos todos los concejales y con el alcalde a ver qué hacíamos, qué no hacíamos. Es decir, fue una situación excepcional y difícil de llevar, pero también creo que en ese sentido supimos responder y supimos tomar las determinaciones adecuadas para garantizar la seguridad en nuestro municipio. Y eso es otra cosa que también, particularmente como parte del equipo del ayuntamiento, me siento muy orgulloso. Permíteme también desde este medio pues aprovechar y así agradezco también la labor, ya nombré a la policía local, pero también de los colectivos de voluntarios, Protección Civil, AEA, hicieron una labor encomiable. Estuvieron horas y horas, Néstor, y a todos los que nos están escuchando. Se levantaban por la mañana y iban a tomar la temperatura de las personas que venían en barco. A través de la Concejalía de Servicios Sociales se dotó a las personas que tenían pocos recursos o poca movilidad de llevarle la alimentación a sus casas. ¿Quién se las llevaba? Protección Civil y AEA. Surgía cualquier necesidad y estaba la policía local, por supuesto, pero también estaban ellos ahí. Así que la verdad que me quito el sombrero y permíteme darles un agradecimiento a través de tu medio porque de verdad que se lo merecen. Y, por supuesto, a todo el personal municipal, ¿no? Al área de servicios sociales, la residencia de mayores, que se han pegado un tute descomunal con los mayores y que las pobres no han podido, digo las pobres, bueno, hay chicos, no, los pobres completos, las y los pobres, hay chicos también trabajando allí. Trabajaron de forma incansable, sin poderse, con unas pautas de higiene y seguridad y de control sin poder acceder nadie, muy complicadas, y estuvieron los mayores súper bien atendidos. Tú viste como bien todo, los problemas que hubieron en las residencias a nivel estatal con los mayores que hubieron contagios. Aquí afortunadamente no hubo nada, así que también ese agradecimiento también al personal de las residencias de mayores que la verdad que estuvo totalmente a la altura, más que a la altura, por supuesto. La verdad que estuvo todo el mundo, respondió perfectamente y en ese sentido no puedo otra cosa sino agradecerlo, la verdad. Y por último, ¿hay algún proyecto de algún tipo que quieras promocionar o de lo que nos quieras hablar? Los proyectos, pues mira, hay muchos proyectos por delante. Este año 2020 era un año muy positivo desde el ámbito del ayuntamiento. Teníamos el presupuesto municipal aprobado en enero, cosa que Nova en Casa había producido. Normalmente los presupuestos del ayuntamiento se aprobaban para mayo o junio, con la consecuente poca posibilidad de ejecución del presupuesto ya solamente en los últimos 6 meses del año, ¿no? Este año habíamos aprobado el presupuesto en enero y teníamos una importante porcentaje de ejecución de acciones importante. Es cierto que llegó el COVID, es cierto que el COVID paralizó todo, paralizó los procedimientos administrativos y todos los proyectos, pero no es menos cierto de que tenemos muchas iniciativas y acciones. Ahora recientemente hemos presentado ya en intervención de fondo
el proyecto de modificación para el remanente de tesorería del ayuntamiento, donde vamos a incubar pues alrededor de proyectos que van desde proyectos hasta proyectos de inversión para las acometidas de agua, el servicio público de abastecimiento domiciliario, el servicio también de accesibilidad. Vamos a hacer acciones de accesibilidad. Estamos trabajando ahora mismo también, recuerdo, en un aspecto muy importante y que nos ha llevado muchísimo trabajo, que es la electrificación del barrio de Tejiade. Estamos desarrollando, va a comenzar ahora ya esta semana que estamos, en principio va a comenzar ya las obras de la Plaza de la Ermita de San Sebastián, que va a ser un espacio muy agradable y que yo creo que necesitaba de adecuación. Vamos a trabajar ahora ya en la dinamización de proyectos en el mercado municipal para ir albergando cada vez más pues mayor volumen de puestos en el mercado y que, como siempre digo, sea un paso obligatorio. Y hay un montón de proyectos, Néstor, que ya presentaremos, el alcalde presentará, como te digo, de inversiones con el remanente, lo hará correspondientemente, pero ya te digo que son 15 proyectos muy, muy interesantes, muy bonitos. Queremos ir por la rama también del ahorro energético, porque creemos que es importante. Estamos invirtiendo, ya hemos invertido muchísimo en la modificación de la luminaria, hemos ahorrado muchísimo en consumo de eléctrico gracias a esas acciones, y vamos a ir por esa línea, vamos a ir por la línea de la compra de vehículos eléctricos para garantizar más si cabe gasolina, pues evitemos la máxima posible. Sabemos que es un bien que a final de cuentas va a tener su fin y bueno, en ese sentido tenemos que todos remar en el mismo sentido y que menos que las administraciones públicas que seamos los primeros que vayamos dando ejemplo, ¿no? Así que tenemos muchas iniciativas, mucho tema también de control de estacionamientos y de control de, ¿cómo se llama? Tenemos planteado la posibilidad también de colocar unos controles donde vayas con tu vehículo y en zonas determinadas tengas conocimiento de si en una determinada calle hay estacionamientos libres o no. Te evita dar una vuelta sin necesidad. Este tipo de cosas que, bueno, que yo creo que pueden ir ayudando con una inversión aceptable y moderada. Puede ayudar a la vecindad. Estamos desarrollando también el plan de movilidad urbana y sostenible. Estamos desarrollando junto con la Universidad de Las Palmas, y lo que nos va a facilitar es un documento que va a garantizar pues todos los aspectos de movilidad y de accesibilidad, carril bici, todos los acerados, cambios posibles de sentidos de las vías que garanticen una mejor coordinación entre la ciudadanía y la movilidad, y diferentes acciones, como bien te digo, que van a garantizar y van a mejorar. Por un ejemplo, ese documento es el documento que llevó en su momento a Gran Canaria, a Las Palmas, a llevar la Metro Guagua, creo que se llama, si no me equivoco. No te digo que en San Sebastián vayamos a poner una Metro Guagua, pero sí que vamos a analizar muy pormenorizadamente qué acciones podemos llevar en la movilidad, porque uno de los problemas mayores que tenemos en nuestro municipio es la movilidad de los estacionamientos, y está claro que tenemos que buscar alternativas para conseguir cubrir esas demandas vecinales que tienen toda la razón del mundo. En esa línea estamos trabajando. Un poco a bote pronto te puedo decir eso, que es lo que se me viene en la mente. Bueno, no es poco, ¿eh? Pues, Eleazar, darte las gracias por haber estado este ratito con nosotros, dártelas yo personalmente por haberte prestado a participar, y nada, un saludo y nos vemos por la calle, como dicen las buenas. Así es, un verdadero placer. Gracias a ti de verdad por la invitación, me he sentido muy cómodo. Sabía que iba a ser así, entre amigos no podía ser de otra manera. Y un saludo a todos tus oyentes y nada, que aquí estamos a la orden para lo que necesites, de verdad, de corazón. Bueno, pues chao entonces. Chao. Hola a todos, seguimos hablando de la política en esta semana, que es el tema que nos ocupa, y para ello he invitado a don José María Morales, que es consejero en el Cabildo de La Gomera y además forma parte de la oposición. Buenos días, José María. Buenos días, Néstor. Pues la primera pregunta, así un poco a bocajarro, que quiero hacerte es: ¿cuándo sentiste curiosidad o notaste que te empezaba a interesar la política? Pues Néstor, prácticamente desde muy pequeño. Como yo siempre digo, hay algunos niños que les gustan el fútbol, que les gustan el baloncesto. A mí los deportes es una cosa que Dios no me dio, y a mí me empezó a interesar todo el tema este de
aparte de que consumo mucha información, pues me dio curiosidad todo este tema, ya te digo, desde muy pequeño. Me apasionaban los procesos electorales, ver esas encuestas, ver esos roscos en las noches electorales, y a partir de ahí pues el interés fue incrementándose. Es decir, es una cosa vocacional. De hecho, estudié sociología, un porcentaje muy alto porque tiene muchísima vinculación con el tema político, y después en 2014 pues comencé a militar en el partido socialista, ¿no? Sé que estamos en un momento pues muy complicado, un momento donde cuando hablas de política la gente te salta al cuello. Es normal por todos los episodios que hemos podido ver a lo largo de los últimos años. Actualmente pues nos encontramos en un clima de confrontación muy peligroso para el país. Creo que en estos momentos, y más con la situación actual, la coyuntura que nos ha dejado esta pandemia por la cual estamos atravesando, requieren de grandes acuerdos, de grandes apoyos, y sobre todo el fin último es el bienestar del ciudadano, ¿no? Tenemos que a veces dejarnos de nuestro yo individual y poner el foco en quien realmente son los importantes, que en este caso son los ciudadanos, y es digamos nuestro trabajo, los que estamos en la oposición, los que están en el gobierno, ese bienestar del pueblo y bienestar de cada uno de nosotros. ¿Cuándo y cómo te planteaste meterte en un partido político y por qué elegiste el partido en el que estás? El partido en el que está lo elegí porque coincide con mis ideales y también por tradición familiar, ¿no? Decidí en 2014, yo acabé la universidad en 2012, regresé a San Sebastián, regresé a La Gomera, y después de unos meses de reflexión, pensando lo que iba a hacer, sobre todo porque a veces queremos hacer cosas pero no conseguimos canalizar esas ganas, pues decidí formar parte del Partido Socialista. Esto ocurre también con muchas personas que vemos, ¿no?, en Facebook, vemos en Twitter, muy críticos. Oye, yo les digo, digamos, esa fuerza que tenemos en redes sociales hay que trasladarla a un colectivo, ya sea un partido político de cualquier formación, ya sea un colectivo vecinal, ya sea a una agrupación juvenil. Esas ganas que a veces y esa fuerza que tenemos en redes, pues hay que plasmarla en lo que es la vida diaria, ¿no? En este caso, yo tomé parte del Partido Socialista, en el cual sigo actualmente, como bien dijiste. Soy consejero junto con dos compañeras más, junto con Leila y junto con Silvia, en la oposición del Cabildo Insular de La Gomera, y estamos en un momento pues complicado, como bien sabemos, y seguimos ahí, ¿no? En la cuestión aquí en La Gomera nadie se esconde que es una cuestión un poco complicada, pero tratamos de serle útil y darle voz a todos los ciudadanos de la isla, a los que nos votaron, y por supuesto también a los que no nos votaron, para que en un próximo proceso electoral confíen en nosotros. Y antes estabas hablando de cómo entraste, de luego lo que es hacer campaña, y siempre he tenido curiosidad, ¿cómo se vive una campaña electoral cuando tienes un trabajo por un lado y luego tienes que dedicarle tiempo al partido y a la gente? En mi caso, que sucede eso, que yo tengo mi propia empresa, y hacer una campaña, pues la verdad que es muy complicado. Es decir, le tienes que quitar tiempo a algo. En este caso yo le quitaba tiempo a mi trabajo porque la política me apasiona, los procesos electorales me parecen algo espectacular, ¿no? Lo que es los preparativos, lo que es todo el tema del reparto, etcétera, etcétera. Son muchas horas, es prácticamente empezar por la mañana y acabar por la noche muy tarde. Sobre todo no es lo que viene en el día a día, sino es planificar también la semana, planificar también lo que viene en el día posterior, los imprevistos muchos que en campaña que suceden en el mismo día. Son muchas personas, una buena organización y sobre todo que el mensaje llegue. Yo, con respecto a las campañas, Néstor, soy más partidario de que la campaña se hace durante los 4 años. Eso de llegar a un sitio los últimos 15 días pues es chocante, ¿no? Y a veces pues la gente te dice, oye, que la legislatura dura 4 años, que no son los últimos 15 días o el último mes, que nosotros vivimos aquí de siempre, que no vivimos aquí solamente para estos últimos días. Cierto es que la gente ahora mismo es muy crítica, ¿no? El auge de los medios de comunicación, sobre todo digitales, hace que la información se expanda, que la gente conozca mucho más
lo que sucede en el día a día en su entorno, en su municipio, en su isla, en su comunidad o incluso evidentemente en su país. Y a la gente que a mí me gusta personalmente, cuando me llegan a un sitio, oye, pues mira, somos del partido, en este caso, en mi caso, del Partido Socialista, le estoy ofreciendo este es nuestro proyecto que tenemos, estas son nuestras líneas básicas. Y la gente te dice, oye, pero es que ustedes han hecho esto o ustedes hicieron de tal forma este camino y ahora digamos que se lo critican al otro partido. Un poco que se abre el debate es bastante interesante, sano y creo que refuerza la idea de un proyecto común. Y, por ejemplo, en redes sociales, ¿tienes diferentes cuentas para José María el político y José María No. el ciudadano? ¿O cómo te organizas tú eso, por ejemplo? Yo en mi caso no, yo solamente tengo mis redes sociales, a veces subo contenido que generamos nosotros, nuestras propias notas de prensa, por ejemplo, a nivel insular, que es mi caso. Algunas personas pues te comentan, se entran en un debate, pero los debates siempre tienen que ser sanos y donde esa persona que exponga, en este caso, el representante público, tiene que saber que no todo va a ser, oye, qué bien lo has hecho, oye, qué bien lo haces, no, sino también tienen que haber esas opiniones un poco enfrentadas, entre comillas, que al fin y al cabo enriquecen todo. Yo soy, pues, de los que digo que tu opinión, la de Néstor, y la mía, aunque tengamos diversas, pues a lo mejor formas de enfocarla distintas, va a hacer que cosas tuyas y cosas mías refuercen esa idea. Y si el final es el bien de los ciudadanos, sea mejor para ellos. Totalmente de acuerdo. Y que también creo que una cosa que está pasando ahora con las redes sociales precisamente es que se está dejando de debatir. La gente simplemente, por decirlo de forma rápida y seguramente mal, escupe sus ideas, pero no da pie a que haya debate o que otra persona le pueda explicar su punto de vista, sino cada uno dice lo suyo y si la conversación se alarga mucho, se acaban insultando. O sea, estamos en una época... Yo creo que, digamos que ese es un poco el reflejo de lo que pasa actualmente en este país. O sea, el estado de crispación no lo podemos obviar, está ahí. Y esos debates que son sanos también cuando hay respeto, cuando se respeta pues la participación de cada uno, esos debates en redes los tenemos que llevar a la calle. Es decir, cuando estamos en un entorno de amigos, eso sucede si lo extrapolamos a la calle, al que levanta la voz. Cuando se levanta la voz, esa persona quiere decir que venga, se acabó. Mi opinión es la única, es la que tiene la verdad absoluta y la verdad absoluta no la tiene una opinión. O sea, la puede tener a lo mejor parte de verdad en un momento puntual. Pero como están cambiando las cosas y evoluciona toda esta sociedad, a lo mejor en una semana eso que defendíamos ya no lo podemos defender como tal, es decir, lo tenemos que argumentar distinto. Yo creo que es sano que en clases, en institutos, en los colegios, se aprenda a debatir. Si aprendemos a debatir, todas nuestras opiniones van a ser mucho más respetuosas y van a fortalecer una idea final. ¿Crees que la formación que tienes te ayuda a desempeñar tu trabajo en el partido? Lo que estudiaste. Hombre, está claro que me ayuda, ¿no? Pero al fin y al cabo nuestra realidad es una realidad de un entorno, de una isla pequeña, de un pueblo pequeño y al final la experiencia y sobre todo saber escuchar. Creo que es muy importante saber escuchar las personas que llevan muchísimo tiempo en esto, ¿no? Que puedan tener a lo mejor una visión distinta que la tuya o un enfoque distinto, pero siempre con el mismo objetivo. Saber escuchar de las personas que tienen experiencia, saber escuchar a lo mejor de las personas que no han tenido experiencia política, pero que te paran en la calle y te dicen, oye, José María, esto hay que hacerlo, esto deberían hacerlo así o deberían hacerlo de esta manera. No cabe duda que ayuda la experiencia y ayuda también ese saber escuchar a todas las partes. No solamente tienes que escuchar a tus votantes, ¿no? Tienes que escuchar también te repito lo de antes, al que no te votó, porque tu objetivo es coger ese voto, traerlo para ti, asegurar lo que tienes y ir trayendo esos votos para que tus partidos obtengan un objetivo mucho mayor, ¿no? Un resultado mucho mejor que el que sacaste a lo mejor hace 4 años, hace 2 años.
¿Cómo creías que era estar en el Cabildo como representante de tu partido y qué es lo que te encuentras cuando llegas? Hombre, nuestra situación es un poco, es muy no complicada, a lo mejor no es la palabra, pero estamos hablando de que tenemos un grupo de gobierno con 11 consejeros de 17. Actualmente forma el partido que gobierna, tiene 11 consejeros, nosotros tenemos 3 consejeros PSOE, 2 consejeros Si Se Puede y un consejero Coalición Canaria. Es decir, estamos hablando que la oposición es formada por 6 personas. No hay ese debate que a lo mejor debería haber cuando no hay mayoría absoluta. Es decir, oye, el grupo del gobierno presenta una moción o presenta algún proyecto y sabemos que va a ser aprobado sí o sí. En cambio, cuando un grupo de la oposición presenta alguna moción, alguna enmienda, pues tenemos que tener también el beneplácito no solo de los otros grupos que conforman la oposición, sino también del grupo de gobierno en su totalidad, porque si no, no sale nada. Nosotros llevamos un año, arrancábamos en el 21 de junio, creo que fue la toma de posesión, 21 de junio de 2019, prácticamente pues llevamos un año, y un año donde a título personal he aprendido muchísimo, ¿no? Está claro que no es lo mismo estar en la oposición con mayoría absoluta como del grupo de gobierno, como sucede ahora, a estar un poco pues teniendo que llegar a pactos y consensos con el grupo de gobierno para que puedan aprobar. Ha sido un año, a nivel personal, te digo, muy satisfactorio. Vas conociendo la institución por dentro, que a veces pues es muy complicada, ¿no? Sobre todo el tema de los procedimientos, etcétera, etcétera. Pero bueno, hemos realizado varias iniciativas importante. Nuestra labor como oposición es fiscalizar lo que hace el grupo de gobierno, y a pesar de que seamos 3, pues nos tienen para eso, para fiscalizar el trabajo. Siempre, insisto, a lo largo de estos minutos que he estado de charla contigo, siempre con el bien común. Si una idea que presenta el grupo de gobierno es buena y consideramos que realmente se cumple el objetivo, ahí está el PSOE para apoyarla. De ahí que también nosotros queramos que cuando PSOE o la oposición presentamos alguna iniciativa, que se sepa reconocer también el trabajo de la oposición y que no sea solamente pues la voz y mando del grupo de gobierno. Y estás hablando desde tu punto de vista de la oposición, ¿qué cosas te gustan y cuáles no de estar en la oposición? Quiero decir, o sea, ¿crees que puedes aprender cosas que a lo mejor estando gobernando no aprenderías? ¿Qué ventajas y qué inconvenientes le ves? Yo creo que donde más se aprende es en la oposición. Y no lo digo yo porque solamente esta es la primera vez que tengo un cargo público desde 2019, pero sí compañeros que han estado en oposición y después han estado en gobierno, me comentan que donde más se aprende es en la oposición. ¿Por qué se aprende? Porque estás continuamente fiscalizando y estás también un poco siempre en contacto con el ciudadano. A veces en los gobiernos, estás en el día a día del gobierno, puedes crearte a lo mejor una burbuja a tu alrededor que te impida ver lo que los ciudadanos ven. Y lo más importante es nunca perder el vínculo y siempre tener presente de dónde viene. Está claro que ahora nos toca en la oposición durante estos 4 años, ¿no? Y esperamos pues recuperar de nuevo pues la posición de gobierno, pero un gobierno de consenso y un gobierno siempre siendo leales a la oposición, haciéndola partícipe del día a día de la institución, que al final va a reforzar que los 17 consejeros apoyen todas las medidas a que solo sea el grupo de gobierno, porque si logras el consenso con los grupos de la oposición de las medidas que tú presentas, quiere decir que son medidas potentes y que se cumplan pues con las metas que se trazan. Y has nombrado que hay una crispación, que es verdad y se nota en todos lados hacia la política en estos días. Yo diría que para mí, yo la he notado como desde el 2012 que empezó la crisis o la anterior crisis financiera y digamos que para mí lo que ha habido es como un increchendo. O sea, de hecho el boom para mí fue lo del 11M, que eso fue como una explosión de estamos hartos. Eso digamos que con el tiempo ha ido bajando, pero ahora con lo del COVID y la entrada de algunos partidos nuevos, es verdad que ahí se vuelve a notar un ambiente cargado
y de crispación en la política. ¿A qué crees que se debe y qué imagen crees que dan los políticos a la ciudadanía o qué creen los ciudadanos o qué piensan sobre los políticos de estos días? ¿Qué te llega a ti? Yo creo que los polos no son buenos, es decir, no podemos estar en los extremos. Tenemos que estar siempre, pues, y más con la situación actual, nos hace estar en continua negociación. Yo creo, Néstor, que este país venía de un bipartidismo, PP o PSOE, PSOE o PP. La entrada de nuevos partidos hace que el arco parlamentario se enriquezca, es decir, que haya más formaciones que tengan sus voces. Algunas personas no han sabido un poco canalizar esta aparición de nuevos partidos y algunos nuevos partidos que llevan a un extremo pues un poco peligroso, ¿no? Con mensajes a lo mejor muy fáciles, mensajes de enganche, mensajes de impulso y que son efímeros. Está claro que todo enriquece, pero no nos podemos volver radicales ni por un lado ni por el otro. Se trata un poco de llevar el consenso. Está claro que a todo lo que esta situación del COVID hay que también sacar la variable, introducirla de los nacionalismos. Hablábamos de Cataluña antes del COVID prácticamente todos los días. Una situación muy complicada. Ahora entra en una formación de ultraderecha, reconocida a nivel europeo de ultraderecha, entra en el arco parlamentario. Algunos partidos de centro-derecha han tomado esos libros. También sucede también con partidos de izquierda radical, ¿no? Yo creo que las posiciones enfrentadas no son buenas, la crispación no es buena, estamos en un ambiente de crispación que muy a mi pesar va a continuar durante los próximos meses cuando empecemos a recoger los resultados de esta pandemia. De ahí que se requieran pues grandes pactos de Estado en ciertas cosas, que eso no exime que renunciemos a los principios de cada una de las formaciones, pero creo que hace falta diálogo para llegar a un entendimiento en este momento. Porque si no dialogamos, lo que estamos cosechando no es bueno y lo que vamos a estar cosechando es más crispación y creo que España no es lo que necesita a día de hoy ni nunca. Ya bastante crispados hemos estado a lo largo de nuestra historia para que viejos fantasmas sigan apareciendo. ¿Y cómo ha afectado el COVID-19 a vuestra manera de trabajar? Pues nuestra manera de trabajar cambió como le cambió a todo el mundo. Creíamos que estábamos preparados para el teletrabajo y no estábamos preparados para el teletrabajo en prácticamente pocos sectores. Nosotros paramos el último pleno, fue el día 3-4 de marzo, hablo de memoria, y nos seguimos reuniendo por las circunstancias. Es decir, nosotros, el grupo del PSOE en el Cabildo de La Gomera, no solo va a los plenos, se preparan los plenos, nos reunimos con colectivos, estudiamos todos los decretos, o sea, todos los expedientes que se llevan a comisión, que de la comisión pasan al pleno, nos estudiamos todo eso. Lo que hicimos fue, pues, Skype, videollamadas, prácticamente pues cada 4 días. Nosotros habíamos pedido también, y se hizo público, un pleno de forma telemática. Estaba sucediendo muchísimas cosas en la isla que requería la conformidad de todos los grupos políticos que a día de hoy conformamos el pleno del Cabildo, y en este caso pues mostramos nuestro malestar porque ofrecíamos nuestras medidas, unas medidas que creamos en el confinamiento para esta situación de post-COVID y sobre todo también teniendo en cuenta que la situación de los rebrotes estaba ahí, o sea que no hemos salido de la pandemia, que seguimos en la pandemia, se conoce mucho más esta enfermedad, pero hay que seguir, digamos, apoyando al empresario de la isla, al ciudadano de la isla, sobre todo para no tener problemas. Todas las medidas que hagamos ahora van a redundar en unos meses o en unos años. Medidas de contención significa que nuestra tasa de empleo no sufra tanto, la tasa de pobreza no sufra tanto y que podamos seguir siendo pues una isla atractiva al turista, una isla donde el sector empresarial de la pequeña y la mediana empresa pueda seguir trabajando y evitar los cierres de empresas, que eso sí sería terrible.
por último, ¿hay algún proyecto de algún tipo que quieras promocionar o de algo que quieras hablarnos? Nosotros estamos trabajando durante este mes de agosto. Hemos parado ahora, se para la actividad en el Cabildo hasta septiembre. Nosotros estamos haciendo varias propuestas que presentaremos en las primeras semanas de septiembre, y una de ellas tiene que ver con el sector educativo, otra con el sector de patrimonio. Creemos que el patrimonio debe estar más consolidado en lo que es a nivel de la isla de La Gomera, y permíteme que no te adelante alguna porque la estamos confeccionando y prácticamente en 2 o 3 semanas pues la sacaremos a la luz, ¿no? Sobre todo porque hay ciertas cosas que tenemos un potencial. Todo el mundo nos dice, oye, que tenéis un potencial en La Gomera, tenéis un diamante, lo tenéis que cuidar. En energías renovables también tenemos que adecuar nuestro, digamos, lo que consume tanto los residentes habituales como lo que consume también los turistas, habituarlo a las energías renovables. No podemos pasar de 0 a 100, es decir, tiene que ser pues una introducción de las energías renovables de forma paulatina. Y otro tipo de proyectos que se lo vamos a presentar al grupo de gobierno y que esperemos que podamos contar con su apoyo. Al fin y al cabo, nuestro trabajo es fiscalizar al gobierno y proponer. De nada te vale que tú critiques si no propones. Bueno, José María, y por último, ¿hay alguna cosa que quieras decirle a los oyentes que están escuchándonos ahora mismo? Yo quiero, Néstor, si me permites, mandar un mensaje a los jóvenes de la isla de La Gomera y no tan jóvenes de la isla de La Gomera que se metan en colectivos. Yo no te digo en partidos políticos, pero sí en colectivos vecinales, en colectivos juveniles, que fue más o menos el mensaje que comentamos hace algunos minutos, y que sean activos. Hace falta gente activa en los partidos políticos, gente que quiera ayudar, que pregunte o bien a mí o bien a otro, en caso de ser militar en el PSOE, a otro miembro del partido, que pregunten, que pasen por nuestra sede, cualquier duda que tengan que la cuestionen, y si verdaderamente coinciden con su forma de entender la política o su idea de isla o su idea de municipio, serán bienvenidos y las puertas la tienen abierta, ¿no? Estamos en un momento crucial donde entre más voces tengamos, entre más ideas tengamos, va a ser muy bien para el partido y va a ser muy bien para los ciudadanos de La Gomera y de San Sebastián. Bueno, pues chicos y chicas, ahí tenéis la invitación. José María, sin más, darte las gracias y hasta la próxima, si no tienes nada más que decir. Gracias a ti, Néstor, y felicitarte por el formato. La verdad que es un formato completamente innovador en la isla de La Gomera, una isla que tantas radios municipales tuvo durante muchísimos años y que prácticamente nos hemos quedado sin radio, ¿no? El que me conoce sabe que soy un fanático de la radio, que he hecho muchos años de radio, y creo que perder el vínculo, a pesar de la llegada de los medios digitales, de ese medio de inmediatez como era la radio, ha sido pues no ha sido un bueno para la isla, ¿no? Todas las personas en cualquier momento del día escuchan radio. Ahora podemos escuchar radio también a través de nuestros dispositivos, y ojalá vuelvan a las ondas pues alguna radio municipal o alguna radio insular que tanta falta hace a la isla, y más en momentos, llámese de lluvia, llámese de incendios, en algún momento puntual del día a día de la isla. Pues ojalá, espero que alguien que nos escuche pueda meterle mano y hacer algo para que sea así. Un saludo, Néstor, muchas gracias. Otro para ti, muchas gracias. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Espero que este capítulo les haya gustado y les haya servido para acercarse más a la política y conocer de primera mano cómo es ser un cargo público. Como siempre, dale las gracias a los 2 invitados por animarse a participar y a vosotros por escucharme cada semana. No olvidéis suscribiros y darle like tanto a las plataformas iVoox, Spotify, Anchor FM, Apple Podcast y Google Podcast. También en la página de YouTube, donde un poco más tarde subiré el capítulo en versión vídeo para los que no están en plataformas de podcast.
También podéis seguirme en redes sociales, donde voy adelantando cosas durante toda la semana del contenido del siguiente capítulo. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook. Buscad lo mejor del yogur y empezad a seguirnos para estar al día y en contacto con nosotros. Sin más, sed felices y no deis por saco.